Bienvenidos a una nueva cápsula y como están viendo en la miniatura y en el título del video, vamos a hablar de Cuatrero, NGD, Cuatrero Dinamita, que sigue recluido en el reclusorio sin tener una audiencia de careo con la luchadora chilena Stephanie Baker. Hace más de una semana hice un video hablando del tema, donde comenté como tal que el tema estaba muy estancado y que se necesitaba, darle un plus para agilizar el tema. Sugerí que mandaran algún reportero a la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso fue lo que sucedió, señores. Prácticamente estamos hablando que se dio este martes. Un reportero, al parecer es del Excelsior TV, si no me equivoco. Normalmente un reportero de algún medio, como tal, que tenga relevancia en el país, le dan la palabra y por ese lado estuvo perfecto. Que se diera ese acercamiento como tal y que se diera a conocer masivamente en la mañanera, donde tiene repercusión este tipo de temas. Sabemos que el país, en México hay muchos temas pendientes. El presidente menciona algunos temas que están en el tintero todavía, como el caso de Ayotzinapa, entre otros casos muy relevantes como tal. Me parece que este tema de Cuatrero Reyes, pues imagínense, no hay una sentencia, no hay una resolución como tal, porque no ha existido un careo ante el juez, tanto de parte de la luchadora chilena Stephanie Baker y el luchador cuatrero Rogelio N. Me parece que este tema fue muy acertado, que se le diera, pues como tal, velocidad. En cierto modo es necesario muchas veces buscar los medios posibles para llegar a una resolución, sobre todo. Yo no soy juez ni parte, ¿no? En realidad este tema está congelado. Se ha mencionado que hay un tráfico de influencias, claro, de acuerdo a la información y todo lo que se ha dado a conocer y lo que surgió, que alguien está detrás de la luchadora chilena Stephanie Baker, que es contralor en la Suprema Corte de Justicia, Cristian Simet López Suárez. Es un personaje que se ha mencionado, que le gusta la lucha libre, que es coleccionista de máscaras, como cualquier aficionado. Por ese lado, ¿qué podemos decir nosotros? Pues cualquiera, ¿no? Puede ser aficionado, que te gusten las máscaras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos cómo se maneja algunas cosas en México. El tráfico de influencias es un tema muy recurrente. Pero para que haya tráfico de influencias en un tema que debería de ser más sencillo, porque estamos hablando que fue una tentativa de feminicidio, ya saben lo que sigue, no puedo mencionar aquí la palabra completa. Me parece que este tema ha dado un vuelco, ¿sí? Vuelvo a mencionarlo, llegó a la mañanera, donde el reportero expuso que un contralor de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Ya conocemos a este personaje, Cristian Simet López Suárez, que tiene algunos años, no tiene mucho tiempo como tal, como contralor. Hace más de una semana hablé del tema, donde había un oficio cuando le dieron el nombramiento a este personaje como tal. Cristian Simet López Suárez, Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ende, sabemos que
Es un personaje mediático dentro del aparato de justicia, sobre todo la Suprema Corte de Justicia como tal. El tráfico de influencias, en el caso de Cuatrero, pues bueno, durante la mañanera del día martes, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, fue expuesta como tal la queja del Poder Judicial, que de acuerdo a la información que se presentó el reportero que expuso el tema, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia, Ximet López Suárez, interviene en algunos juicios para el beneficio de los intereses que convengan. Eso ya lo sabemos, que México es un tema muy delicado por ese lado. Bueno, y bueno, se da el caso de él mismo o terceras personas como tal, ¿no? Pero bueno, aquí es donde el reportero presenta como tal el ejemplo del caso luchador cuatrero, Rogelio N., mejor conocido como tal en la lucha libre. Y bueno, señores, se solicitó como tal que se atendiera el tema, no soltar el tema de la corrupción que hay en la Suprema Corte. Eso es otro tema de noticias de política y todo ese detalle, pero lo mencionamos porque es un tema muy recurrente. Para que sea un tema, vaya, a favor de una mujer luchadora chilena, y dices, ok, perfecto, posiblemente desde el ángulo del aficionado, Cristian Ximet López Suárez, Contralor de la Suprema Corte de Justicia, pues bueno, señores, siempre hay esa distinción, tal vez, de que, bueno, hay gente acomedida, ya lo sabemos cómo es México, señores, México lindo y lo demás ya lo saben. Y bueno, este tema, desde bueno, principios de año como tal, ¿no? Surgió este tema, han pasado 3, 6 y bueno, y sigue contando el tiempo. En el cual, bueno, de acuerdo a la información, la parte defensora del luchador cuatrero, luchador jalisciense, tienen como tal pruebas supuestamente, de acuerdo a la información como ha fluido, vaya, en algunos portales, bueno, más bien en Facebook, de acuerdo a los familiares, sobre todo sus primos, han estado posteando el tema de tráfico de influencias, y por fin se dio el tema de que llegara un reportero y hablara de esto frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pareciera que no se le dio una importancia porque hay temas todavía más delicados, pero creo que esto es un parteaguas para exhibir a un personaje que tal vez esto se necesitaba para que trascendiera como tal. Volvemos a comentar, ¿no? Nosotros no somos juez ni parte, pero por el lado, vaya, jurídico, Cuatrero Reyes no ha tenido una audiencia con Stephanie Baker, ¿no? Esa es la información que tenemos. Mientras no haya una audiencia, Cuatrero puede seguir en prisión en el reclusorio Oriente, si no me equivoco. Él puede estar 1 año, 2 años, 3 años y este tema congelado. Pero la verdad, señores, este tema ha dado mucho de qué hablar. Yo di la idea de que mandaran un reportero a la mañanera. En cierto modo, el tema se tiene que aclarar. Cuatrero no tiene una sentencia como tal porque, vuelvo a comentarlo, no ha habido una audiencia frente a un juez, tanto la parte acusadora y prácticamente, señores, pues el otro lado, ¿no?, de la moneda como tal. Stephanie Baker y Cuatrero pues no se han visto, no han aclarado el tema. Este tema seguirá caminando
lentamente mientras no se agilice como tal. En cierto modo, vaya, el nombre de este personaje, Contralor de la Suprema Corte, ya fue exhibido en la mañanera. Quieran o no, pues el presidente ya tiene conocimiento como tal de algo más, de tantos temas delicados que hay actualmente en el país. Muy delicados como tal, pero bueno, este es un tema que se ventiló y creo que por ese lado, pues, se ha empezado con el pie derecho. Hay otros temas que pueden recurrir como tal, pero eso lo voy a decir al final del video. Vamos a ver el video como tal, de este reportero como tal, y vamos a desmenuzar qué es lo que comenta el reportero. Vamos a poner el audio como tal y como están viendo también en imagen. Del Poder Judicial que se ha venido dando. Nos llegó información que en el Contralor de la Suprema Corte de Justicia es Simet López Suárez, tengo entendido. Tiene injerencia, o más bien intercede ante algunos jueces, ante algunos miembros del Poder Judicial, para que distintos juicios salgan a favor de lo que los intereses convengan, ya sea de él o de cierto grupo dentro del Poder Judicial. Es el caso muy puntualmente de una persona que se encuentra detenida, que es un luchador, Rogelio Reyes, si no me equivoco. Entonces, presidente, ver si se puede atender el tema también, y precisamente con base en lo que usted comentaba, no soltar el tema de la corrupción dentro del Poder Judicial, que siempre es una arista que yo creo que en la mayoría, es la mayoría de la queja del pueblo de México, presidente. Gracias. Sí, estamos viendo eso y se están haciendo investigaciones a fondo. Bueno, habló el presidente de investigaciones a fondo, pero al interior de la Suprema Corte de Justicia, no precisamente en el tema de Cuatrero. Fíjense que este tema hay que tener mucho tacto. Creo que los abogados de Cuatrero deben de entender que después de esto tienen que ir a Palacio Nacional. No es precisamente nada más presentarse en la mañanera, sino el siguiente paso es ir a la mañanera, dejar un oficio y posteriormente ir a Derechos Humanos, agendar una cita y exponer el tema. ¿Por qué el luchador Cuatrero no ha tenido una audiencia, no tiene una sentencia como tal? ¿Me entienden? Esa es la recomendación que les puedo dar después de esta presentación del reportero exponiendo el tema del luchador Cuatrero. Y bueno, señores, ahora sí que este tema va a dar mucho de qué hablar todavía, porque me parece que el sistema como tal en la Suprema Corte, ya sabemos que en México impera el tráfico de influencias y muchas veces hay gente en prisión sin una sentencia como tal. Digo, hay otros temas, ¿no? ¿Quién no recuerda el caso de Israel Vallarta y Loret de Mola por un montaje? Que lleva más de 20 años, si no me equivoco. Bueno, creo que son 15, ya ni me acuerdo, pero no tiene una sentencia como tal. Ha pasado muchos años de su vida ese personaje, pero bueno, ese es un tema muy aparte, ¿no? Y creo que hasta le imputaron otros temas más jurídicos y por el cual pues se ha manejado muchas cosas, han hecho de todo. En el caso de Israel Vallarta, que algunos tal vez tengan ese conocimiento, ¿no? Qué es lo que sucede con ese tema, pero el luchador Cuatrero tiene que seguir apretando, los abogados como tal. Obviamente, señores, aquí damos una información. Yo no estoy dando asesoría jurídica a nadie, ¿no? Vuelvo a comentarlo. Hay que dejar un oficio en Palacio Nacional y posiblemente ahí los van a canalizar a Derechos Humanos.
un tema con un personaje que tiene un puesto de contralor como tal. La Suprema Corte de Justicia en México se maneja de una forma no tan derecha que digamos. Eso lo han expuesto muchos reporteros, hay muchos videos. Y bueno, señores, ya lo he comentado, ¿no? En México, si no tienes dinero, pues difícilmente vas a salir de prisión. En este caso, bueno, la difamación también es un delito, al grado en el cual está involucrada Stephanie Baker, que es la parte acusadora como tal. Y bueno, en cierto modo la defensa de Cuatrero debe de entender también esa situación. Porque me parece extraño que esta mujer de la noche a la mañana tenga una proyección. ¿En qué sentido? Hace algunos días estuve en un evento del Seguro Social, del IMSS, donde fue presentada como una atleta con reconocimiento internacional, muchísimas cosas que nos ponemos a pensar. ¿Por qué una luchadora mexicana no sería la opción en lugar de llevar una luchadora chilena? ¿Acaso no hay otra luchadora representante de México que pueda tener una proyección, vaya, y presentaciones cuando haya algún evento gubernamental? En este caso el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, y esta mujer, pues dices, ¿quién está detrás de ella, no? Obviamente, quien esté detrás, pues tiene influencias, sobre todo, gran influencia que podemos notar en este tema. Y de acuerdo a la información, bueno, Forastero estuvo con Cuatrero, estuvieron entrenando juntos en el reclusorio como tal, y bueno, creo que surgió un tema de la presión, vaya, de Cuatrero, que no aguantó el clima o algo por el estilo, pero bueno, es otro tema, ¿no? Fíjense que este tema, el abogado que lleva el tema de Cuatrero, no tendría por qué dar algún consejo, pero después de que se expuso el tema en la mañanera hay que llevar un oficio. Hay que llevar un oficio a Palacio Nacional, insistir. Precisamente, y de acuerdo a lo que pudiera pasar, es de que el tema se reciba como tal y se canalice a derechos humanos y que derechos humanos interceda. ¿En qué sentido? Mediáticamente presionar, sobre todo en el reclusorio, al juez como tal, que se presente una audiencia en persona como tal de Stephanie Baker, la luchadora chilena, y tenga un careo, y que la defensa de Cuatrero, si tiene pruebas en ese momento, pues hay que descargar como tal los argumentos para que esto se aclare, porque este tema sigue sin sentencia. Una y otra vez lo vamos a comentar, ¿no? No estamos a favor de nadie, ni de la luchadora chilena, ni de Cuatrero, simplemente de acuerdo a la información y al conocimiento que tenemos, prácticamente son los caminos a seguir. Se tiene que verificar muy bien las pruebas como tal, se tiene que presentar Stephanie Baker en audiencia, y que de una vez por todas este tema se esclarezca. En redes sociales, los primos de Cuatrero como Forastero, Máscara Año 2000 Junior y varios personajes de la lucha libre mexicana están pidiendo justicia. Y vuelvo a comentarlo, ¿no? ¿Por qué tanto miedo de no presentarse a una audiencia Stephanie Baker? Esa es la pregunta. ¿Acaso hay otro tema y eso se llama difamación? ¿Acaso el luchador que está en prisión y que la familia está haciendo lo posible
por ayudarlo. ¿Acaso no sería aconsejable, vaya, como tal, que esto ¿cómo les diré? Se aclarara lo antes posible, y si en verdad es inocente Cuatrero, pues que salga, ¿no? Pero les voy a decir algo. Si el tema se ha congelado mucho tiempo, vuelvo a lo mismo, puede haber algún tema, tal vez, no estoy asegurando, de difamación. Y eso metería en problemas a Stephanie Baker, definitivamente. Y qué bueno que fue exhibido un servidor público de la Suprema Corte de Justicia que tiene influencias como tal y como lo escuchamos de parte del reportero, de algunos temas, injerencia como tal, es porque el tema se ha estado investigando. Me da la sensación de que este tema se ha estado investigando y en cierto modo han estado escarbando el historial de este señor, ¿no? Y me parece que el tema tiene que caminar lo antes posible, porque hay un personaje que no tiene como tal una justicia como tal, no tiene, ¿cómo les diré, señores? Más que una justicia, no se aclara el tema. Al margen de que este señor sea coleccionista de máscaras y le guste la lucha libre, vuelvo a lo mismo, señores. Stephanie Baker es una mujer atractiva, el otro señor pues es un caballero como tal, ¿no? Obviamente podemos nosotros tal vez pensar cosas más allá de lo que es una amistad, ¿me entienden? No quiero ser explícito. Pero me parece que el reportero expuso varios temas en relación a este personaje que es Contralor en la Suprema Corte. Obviamente tiene que seguir investigando sobre todo este tipo de situaciones en la Suprema Corte de Justicia, y este tema se toca porque es un luchador y este canal es, vaya, de lucha libre, hablamos de muchos temas y este tema tiene que llegar lo antes posible a una resolución que podamos en verdad conocer a fondo qué es lo que pasó en realidad. Solamente Stephanie Baker y Cuatrero, y tal vez si hubo algunos testigos, pues tienen que testificar de acuerdo a los procedimientos jurídicos. Pero bueno, vamos a escuchar una vez más el video para que ustedes se den cuenta de que no estamos hablando de más, ¿no? No estamos a favor de nadie, simplemente estamos exponiendo un tema donde no se aclara, no hay justicia, y pues Cuatrero, si no le meten velocidad, no va a salir, no hay una sentencia. Este tema se puede llevar 1, 2, 3, 4, 5 años, más si ustedes quieren, si no hay prácticamente el recurso jurídico de parte de la defensa de Cuatrero. Escuchemos nuevamente. Un poco a toda esta queja del Poder Judicial que se ha venido dando. Nos llegó información que en el Contralor de la Suprema Corte de Justicia es Simet López Suárez, tengo entendido. Tiene injerencia, o más bien intercede ante algunos jueces, ante algunos miembros del Poder Judicial, para que distintos juicios salgan a favor de lo que los intereses convengan, ya sea de él o de cierto grupo dentro del Poder Judicial. Es el caso muy puntualmente de una persona que se encuentra detenida, que es un luchador, Rogelio Reyes, si no me equivoco. Entonces, presidente, ver si se puede atender el tema también, y precisamente con base en lo que usted comentaba, no soltar el tema de la corrupción dentro del Poder Judicial, que siempre es una arista que yo creo que en la mayoría, es la mayoría de la queja del pueblo de México, presidente. Gracias. Como escucharon, señores, está hablando este reportero de varios temas, no precisamente nada más de Cuatrero.
Seamos honestos. Voy a hablar honestamente. De verdad, en México hay muchos abogados que de eso viven. Engañar a la gente, embaucar a la gente, el tráfico de influencias, el beneficio propio para, en este caso un hombre, Stephanie Baker, una mujer pues atractiva, nos ponemos a viajar, no estamos asegurando, no. Pero para finalizar el video, hay que dejar un oficio en Palacio Nacional para que el tema siga caminando. Y posiblemente de Palacio Nacional los van a canalizar a derechos humanos. Y después de eso, bueno, pues hablaremos qué es lo que sigue, cómo puede caminar de una forma positiva para que se haga justicia y que se aclare el tema, qué fue lo que sucedió con Stephanie Baker y Cuatrero. Nosotros no tenemos la verdad, no somos juez ni parte, no. Pero si la defensa de Cuatrero está insistiendo, es porque tienen pruebas. Digo, si eres culpable, pues ni cómo ayudarlo, ¿no? O en este caso, que se aclare y si es culpable, pues que le dicten una sentencia como tal definitivamente, y o si no, la difamación de Stephanie Baker en este tema puede salir afectada, claro. Hay que ver cuál es su estatus en el país. Posiblemente ya tenga como tal, pues, una residencia definida en México, pero el tema se tiene que aclarar. Porque si no le echan velocidad la familia de Cuatrero, sus abogados, se va a seguir congelando este tema. Hay otros medios que dicen que sale en diciembre. No va a salir en diciembre, señores, así como está el tema. El señor seguirá recluido en el reclusorio, sin una sentencia. Vuelvo a comentarlo, no ha tenido una audiencia como tal. Y creo que ya sabemos cómo se manejan los intereses de abogados, instituciones públicas, el tráfico de influencias en México. Hay otros temas muy graves que, pues, como si nada andan en la calle, ¿no? Pero así es México, señores. Ahora sí que la Suprema Corte, en este momento en México, se maneja independientemente porque es un organismo autónomo, ¿me entienden? Donde el presidente, pues, en otros temas no ha podido hacer nada por la Suprema Corte de Justicia. Y en este tema, pues es un tema que al presidente no le va a dar relevancia porque él tiene otros temas. Mencionó a Ayotzinapa, entre otros temas más. Y la verdad, qué tristeza, señores, de verdad pues dar una nota de esta característica. Han salido infinidad de videos, no es tanto apoyar tal vez a un culpable, no, un presunto culpable. Aquí el detalle es que le den velocidad como debería de ser. El aparato de justicia en México siempre va a estar encasillado en este tipo de temas. Y Cuatrero, pues es un ejemplo, pueden ver muchísimos que tal vez sean inocentes y estén en prisión injustamente. Pues me da gusto que siguieron mi consejo, yo lo comenté, hay que organizar un tema con algún reportero que vaya a la mañanera, que mejor un medio, pues como tal, que tenga importancia y relevancia y que se exponga un tema frente al presidente, porque normalmente el presidente le da la palabra, señores, como a periódicos que ya no son impresos, ahora son digitales, como el Reforma, el Universal, Excelsior TV y entre otros más, ¿no? Pero bueno, la idea fue buena, yo di la idea, y no por eso, digo, pues, ¿cómo les diré, señores? Tratamos de entrar a algo que no nos corresponde, no. Simplemente es
que se haga justicia como tal. La justicia tiene que ser siempre en un país que trata de cambiar, y el tema de Cuatrero, ojalá que esto camine. Y bueno, ya comenté, ¿no?, cuáles son los siguientes pasos. Dejar como tal un oficio en Palacio Nacional, posiblemente los van a canalizar a Derechos Humanos, hay que concertar una cita en Derechos Humanos y que Derechos Humanos presione. ¿Por qué no hay una audiencia, no hay una sentencia? Vuelvo a comentarlo, ¿no? Hay otros temas, el más conocido es el de Israel Vallarta, que tiene muchísimos años en prisión y no tiene una sentencia como tal, y creo que ya hasta tiene otros delitos que le han imputado como tal. Pues hasta aquí vamos a dejar el video, señores. No pensaba hacer pues algún video, pero pues hemos estado ocupados, hay veces podemos, hay veces no podemos. Pero qué mejor, señores, hacer un espacio y hablar de este tema que tiene relevancia dentro del gremio de la lucha libre. Este canal es prácticamente para eso, ¿no? Hablar de todo lo que es la lucha libre, lo mejor, lo malo y lo peor, ¿no? Pero bueno, señores, pues sin más que decir, suscríbanse. Este es el maravilloso mundo del wrestling. Ahí nos vemos. No olvides darle like al vídeo, suscribirte y activar todas las notificaciones. Gracias.